Bueno, hoy queremos hablar sobre las expectativas que tienen la sociedad en general hacia, sobre todo, pues las mujeres. Sí, aquí estamos para hablar de las mujeres. Entonces, es eso, las expectativas que tiene la sociedad. ¿Ustedes qué creen o sea, qué expectativas ustedes sienten que tienen de ser mujer a tal edad o de ser mujer en general o los hombres qué expectativas tienen de una mujer? ¿Ustedes qué creen que una mujer debería conseguir fijo en su vida o qué deberían ser fijo en su vida? Aunque gracias a Dios eso ha mermado un poco, ¿no? Ahorita en estos tiempos, pero todavía se sigue viendo bastante, bastante, bastante. O sea, Pero es que, amiga, es que cuando hablamos de expectativas, es que hablamos de todas las áreas de la vida. O sea, estamos hablando de que uno se crea como una cierta lista, como una plantilla de lo que debería ser y la vida en general en nuestro rol de mujeres, pues en nuestro caso, un montón de cosas en lo que deberíamos ser como profesionales, como mujeres en general, como mamás, como pareja, como individuos. Y entonces, pues son muchas áreas al final, o sea, son muchas áreas, entonces como que las respuestas son múltiples. Entonces sí, los tiempos han cambiado, pero se siguen renovando esas expectativas, ¿no crees? ajá, puede ser por ese lado también, se actualiza la nueva era, Sí, se porque, actualiza, se actualiza. o sea, a mí no me afecta, pero sí me preguntan mucho por todo. O sea, más ahorita que me casé, o sea, la primera pregunta que hacen cuando me presenta, digamos, Chris, o cuando yo presento a mi esposo o a alguna persona, de una vez, bueno, ¿y los hijos para cuándo? O sea, nos acabamos de casar, ¿sí entendiste eso? Y no solo eso, o sea, no es porque nos acabamos de casar, sino amigas, o sea, amigos y amigas, o sea, usted nunca sabe si esa mujer o no quiere, o O no no puede. puede, o lo está intentando y mejor dicho es un tema difícil para ella y usted está ahí preguntando y pues nadie se va a poner a contarle la vida y a decirle, ay, no, es que no puedo por tal y tal y tal. No, amigo, o sea, no pregunte, no pregunte. O que la pregunta no sea como, ¿y los hijos para cuándo? Sino como, ay, qué bueno, y de pronto han contemplado la posibilidad de tener hijos. No sé, o sea, que replanteen la pregunta un poquito para que no sea tan, sí, Sí. Es que lo que pasa es que la gente está en casi, no, y no hablo de la gente, nosotras mismas a veces estamos todos encasillados. Nosotros, y yo digo gorda, mi propia vida. Estamos tan encasillados en vivir el que debería, lo que debería ser, que nos cuesta un montón. sí, porque ese es otro tema, las Ese es expectativas que un tema. nosotros mismos nos ponemos. Pero es que Porque, nosotros somos individuos criados en una sociedad que tiene expectativas sobre los mismos individuos que produce. Entonces, claramente nosotros somos seres en los que crecimos con un entorno que nos lleva a generar expectativas de nosotros mismos. La búsqueda es que nosotros nos bajemos de esa nube un poquito o sea, la madurez va llegando conforme uno va viviendo y va diciendo, bueno, yo soy libre de no tener las expectativas que debería cumplir. Porque si no, o sea, si nosotros simplemente nos dejamos llevar por lo que mi familia quiere, por lo que mi papá quiere, por lo que mi mamá quiere, por lo que mi pareja quiere, la sociedad quiere, es muy, 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 muy difícil llenar siempre ese nivel de estatus, ¿no te parece? sí, y es que, o sea, siento que yo, en mi caso, o sea, ¿cómo te lo digo? O sea, como que yo ni siquiera me esperaba que a mis 30 años ya estuviera casada. O sea, yo sí tenía el sueño, sí, o sea, yo sí decía, me quiero casar algún día porque pues siempre he creído en el amor, pero, pero siento que de pronto yo en mi caso no tuve tanto esa presión. O sea, Sí. o como lo hemos hablado, ni me doy cuenta.
si de pronto tenía la presión social o de pronto no esperaban que yo fuera a llegar a ese, sí, como que no me decían, me veían así como toda loquita, como siempre sí, decían, ah, esa nunca se va a casar. Entonces yo creo que de pronto por eso siento que no he tenido tanta presión, pero ahora que me casé, sí siento la presión de la gente, sí la he sentido más, porque ya esperan que uno, mejor dicho, tenga hijos, que uno compre casa, que uno avance profesionalmente, y su esposo qué es, y su esposo qué hace, y para cuándo, y así como, Porque hay tantas cosas, yo todavía no lo he terminado de entender y a mí me cuesta un montón, o sea, yo no sé, mi yo controladora, porque para las que no me conocen mucho gusto, mm, este, pero mi yo controladora, yo no sé qué pasa con uno mismo que, y así quiera o no quiera, como que se involucra en la propia expectativa de lo que la vida, de lo que quiere de la vida y como en una obsesión por la productividad toda rara y termina uno metido en esta vuelta de las expectativas, ¿sí? De si yo no, por ejemplo, me pasa todavía mucho con este tema de casarse, ¿sí? Me pasa mucho con el tema de casarse. Eh, yo siempre he sido una persona que le ha costado relacionarse con otras personas, desde la confianza, porque me cuesta confiar, ¿sí? No significa que no soy la más social ni la más eh, eh, amiguera, pero ya sí soy, diferente es confiar. pero es diferente la confianza, sí. Y siento que el nivel de confianza que uno necesita para tener una pareja es alto. Entonces me ha costado relacionarme, me cuesta relacionarme me cuesta las relaciones en ese sentido de la confianza porque confío muy poquito en personas, en muy poquitas personas. Entonces, como que la sociedad me ha hecho, o sea, como una imposición de que mira que usted ya va tarde para conseguir pareja, o sea, para conseguir pareja estable y tiene que casarse y mire que usted hasta los treinta y tantos puede tener hijos porque la mujer es hasta la ventana de los 38 40 máximo por salud, porque le dé el útero. Entonces, como que a lo largo de mi vida y como en mi crecimiento, que no, yo no estaba, no era tan madura. Bueno, es que uno nunca termina de madurar, pero como años más atrás, como que yo me presionaba mucho y decía como que algo mal está en mí. Sí, ya. Al final, porque yo soy la que no confío, ¿verdad? Pero es mi proceso, ¿sabes? Entonces, primero tengo que trabajar en mi confianza en mí, en mi confianza con Dios, y ahí voy. Pero de todas formas, las expectativas de la sociedad no paran. Entonces la gente, yo todavía no he entendido por qué la gente no entiende que uno tiene un proceso que cumplir antes de llenar las expectativas de otros. Es como una presión toda harta y toda rara. No sé si, No, ¿cierto? amiga, y sobre todo que, o sea, todos creemos que debemos ir al mismo ritmo y al ver las personas en redes sociales, ver que, mejor dicho, todas son empresarias, que todas ya son mamás, y digamos en esta etapa de mi vida que de pronto yo tengo mis amigas de mi misma edad que han avanzado, o sea, pues avanzado no, sino que han ido como haciendo como ese checklist de las expectativas que debe tener una familia y una mujer. Total. Y entonces, claro, uno ve, mejor dicho, que ya que tienen hijos, que viajan por todo el mundo, que tienen su empresa super guau, que, no sé, tienen su esposo, su familia, y, o sea, como que en las redes sociales lo cargan a uno también tanto a veces de que, mejor dicho, se está yendo el tiempo y usted se está quedando atrás porque usted no ha hecho eso, usted no tiene esposo, usted no tiene hijos, usted no tiene casa, usted no tiene trabajo estable, usted no tiene su propio emprendimiento y, o sea, siento que es como una carga que no, o sea, una carga que no porque es que cada proceso de cada persona es diferente y más cuando estamos alejados de Dios, cuando no le entregamos a Él ese proceso porque pues al fin y al cabo Él es el que tiene escrito todo, o sea, no necesariamente todos nos vamos a casar, no necesariamente todos vamos a tener hijos, no necesariamente todos vamos a tener un emprendimiento porque
Porque No así es no estamos así, diseñados. no es así para todo el mundo, o sea, todos tenemos un propósito y un plan que el único que conoce es Dios. Y si no nos aferramos a Él y si no le pedimos a Él que nos muestre cuál es ese plan, siento que siempre vamos a vivir preocupados y cargados de que no estoy cumpliendo lo que la vecina está cumpliendo, ¿sí? Total. Es que es muy difícil, Gordy. Es muy difícil porque, porque cuando uno no tiene a Dios en principal, entonces, claro, se carga de las expectativas de la sociedad. Eso es lo que habla, al punto como en el que iba yo, y es que, claro, como tenemos tan importante y tan prioritario lo que piensa mi familia, lo que piensan los demás, lo que piensa la sociedad, entonces como en este ciclo pues eso se nos vuelve una carga, ¿cierto? Pero cuando eso se mueve para darle prioridad a lo que piense Dios, pues existe la libertad de poder decir, ah, es que este no es mi plan. Yo vivo lo que me va poniendo el Señor para vivir, ¿sí? Y eso es algo, es una invitación igual para todos, pero es algo que nos cuesta incluso siendo cristianos. O sea, yo lo digo porque a mí me pasa y es algo que el Señor va trabajando conmigo a medida de que va, o sea, a medida del tiempo, porque no siempre como que al tocotazo entonces ya uno lo entiende todo, sino que van surgiendo a medida de que uno va caminando en la vida como ciertas cosas que van sacando de uno, dependiendo de las áreas que va trabajando el Señor. Entonces, va sacando cosas que el Señor decía como que en las expectativas que tú tenías sobre comprar una casa antes de los 30 no es así. Y entonces Él va trabajando esa área y así. Pero eso es cuando nosotros le damos, o sea, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a que el Señor haga el trabajo en nosotros. Nosotros mismos no podemos, es el Señor el que lo hace manifiesto. Pero pero si no tenemos eso, esa verdad en nuestra vida, siempre vamos a vivir estancados y con sensación de frustración, porque nunca vamos a ser suficiente, nunca vamos a Eso es, completar. nunca va a ser suficiente porque es que las expectativas del mundo nunca son suficientes. Tú cumples una expectativa que fue, no sé, digamos en mi caso, casarme, ¿sí? O sea, lo que nadie se esperaba de mí y me casé. Y me casé y ahora entonces surgió otra nueva expectativa que son los hijos. O sea, nunca va a parar, nunca va a parar porque uno tiene el Nunca va a primer hijo, parar a mí, bueno, ¿y para cuándo el segundo? Y uno tiene el literal. segundo hijo, bueno, y la casa para cuándo? Y el, bueno, ¿y el carro para cuándo? O sea, nunca van a parar las expectativas, ¿sí? Entonces yo creo que No. nunca va a ser suficiente. Por más de que cumplamos todo eso, de pronto, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, que es el que nos guía y nos muestra el plan, nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a sentir que falta un paso, siempre vamos a sentir que todavía estamos atrasados, de que todavía nos hace falta algo. Entonces yo siento que, o sea, primero que todo, hay que estar preparados para eso que estamos pidiendo también, porque, no sé, siento que muchas veces le pedimos a Dios mucho trabajo, un hombre no sé, que me acompañe en la vida, pero ¿y si estoy preparada para eso que Dios quiere para nosotros? Porque Dios quiere grandes cosas para nosotros, más de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, o sea, si no estamos preparados, si no estamos preguntándole todo el tiempo a Dios, ¿qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? Muéstrame, guíame. Si no estamos ahí de la mano con Él y estamos caminando ahí, en arena movediza, sin saber para dónde vamos, Ujú. es difícil de verdad encontrar un camino, es difícil llegar a ese propósito al que estamos porque sí, o sea, sí hay que esperar y confiar en los procesos de Dios, pero hay que estar preparados en ese proceso, prepararnos para eso, esos planes tan grandes que tiene Dios con nuestra vida. Hola, mi chiquis, llegaste a tiempo. Olinan. Naren por ahí está conectando. Hola, hola, Narencita, ¿cómo Estamos estás? hablando de las expectativas del mundo. Escríbenos, tú que eres tan chiquis, ¿cuáles expectativas sientes que la sociedad tiene contigo? Como, Contigo específicamente. ¿Con cuáles te como has sentido presionada? presionada, sí, con cuáles expectativas dices, ay, no, todo el mundo espera que yo sea esto o aquello o una Barbie girl y a veces no quiero. Bueno, ahí llegó Carla. Carla, Hola, la Guti, ¿cómo estás? únete al chat. A mí-
Gorda, estamos hablando de las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotras las mujeres y personalmente sobre cada una. Y ¿cuáles expectativas tú sientes que tiene el mundo sobre ti? Sobre, sobre todo tú que eres mamá, esposa, mamá de tres, esposa, mejor dicho. ¿Qué Bueno, expectativas tienes que tener? ya eres mamá y esposa. Qué más te ha seguido imponiendo a la sociedad de que tienes que cumplir? Porque imagínate, ya hiciste un tremendo checklist. O sea, Y esposa y mamá de tres, que no es lo mismo, porque es ya no que te pueden decir, ¿y el cuarto para cuándo? Porque no, pero gorda, mira, eso es otra cosa. Y hablábamos mucho con mi prima de eso, y es que cuando ya hay hijos, entonces tú llega al tercero, entonces la sociedad le dice, "Ah, pero usted por qué tuvo tres, se total, pasó de total, expectativas, se total, pasó, ya se pasó, ya no, pero ¿cómo le se ocurre que pasó, se tres? pasó. Es que ese es el problema con vivir de las expectativas de la sociedad, que cuando usted las cumple mucho, medio se pasa, Hablan entonces también mal. sí, nunca uno está, o sea, la sociedad, la gente alrededor nunca está conforme. Eso es como cuando uno sube de peso, o sea, con el cuerpo, ¿sí? Unas veces usted está o sea, no muy delgada, gorda, necesita subir un par de kilos, no es que ya está muy delgada, pero otras veces es como, usted porque subió está muy gorda. Total, toda mi vida que fui prácticamente, pues toda mi vida no, como hasta los 18, 19, Ay, venga. que fui súper delgada, cuando empecé a subir de peso, o sea, fui súper delgada y me decían, "Uy, no, pero ¿cómo está de flaca? Pero es que usted no come, pero es que usted no sé qué". Y cuando ya empecé a subir de peso, ay, no, pero ¿cómo se está engordando? Que no sé qué. Es que eso es todo. ¿Ustedes se vieron la película de Barbie? Ay, sí, eso es, literal, eso es. El final de la película de Barbie, o sea, la sociedad es rara, o sea, es muy extraño y lo peor de todo es que nosotros hacemos parte del sistema, o sea, nosotras mismas nos autojuzgamos, que porque sí y que porque no. Ujú. Que porque se nos exige que nosotras tenemos que, por supuesto, eh, cumplir con ciertas expectativas académicas, ¿cierto? Entonces, nos graduamos del colegio y que hay que hacer el título y que después del título universitario, entonces hay que hacer la maestría y después de la maestría que el doctorado y ya cuando tú haces mucho, entonces estás sobrecalificado y no te emplean en cualquier No, lado. ¿y qué pasó con su hogar? Usted no es una señora de hogar que descuidó su hogar. O No, sea, amiga, porque y eso es otra mentira que nos están metiendo, que hablábamos ahorita de que las mentiras que nos va diciendo la sociedad respecto a estas expectativas que tienen con nosotras se van actualizando. Imagínense que yo tuve esta conversación con el pastor, yo se la había contado a la flaca, porque a mí me tiene muy sorprendida este tema de la Strength Wife. Eh, por muchas razones me tiene sorprendida, no porque critique a María, tener el rol ya de. está en casa. Es que, es que la flaca María ser la señora de las lomas que. Antes la criticaba y ahora quiero ser ella. No, bacanísimo. No, no, no. O sea, no, esto no es un juicio para las mujeres que se dedican al hogar, menos Pero que que lo nada, porque. eligen, que lo eligen. Pero porque amo, porque hay muchas mujeres cercanas a mi corazón que me criaron, que se dedicaron al hogar para criarme. Entonces, cero, no es una crítica para eso. Obviamente no. Amo que elijan dedicarse al hogar. Cuando pueden, cuando existen las facilidades económicas, porque también no hay que desconocer que una mujer de la edad de nuestras mamás se dedicaba al hogar, pero no tenía derecho a sueldo, ni a pensión, ni a un caramelo y a lo que el esposo le fuera a dar, y Y mi nonita. por eso se quedaban calladas y se aguantaban golpes y de todo, porque de dónde iban a Sobrevivían. sobrevivían por pura ansiedad. Entonces, bueno, yo hablaba con el pastor, es que la que se desvió, yo hablaba con el pastor de este tema y llegábamos a la conclusión de que las mentiras que nos van contando a las mujeres se van actualizando a medida del tiempo. De que antes era como esta mentira del feminismo tóxico donde las mujeres odiaban a los hombres. Y digo comillas porque eso me parece que es
no es, o sea, eso es extremo, por eso ese feminismo tóxico, no. Que odiaban a los hombres y odiaban el rol de los hombres, eso no es tan así. Eh, pero que eso era como ay, feminista, como el de las Terrible. terrible, como el tabú, esa opción de la palabra, el tabú del que le tocaba a las mujeres hace unos 30 40 años, ponle, para no ir lejos 30, por ir lejos 20, pero que Mm. el de ahorita, la mentira que nos están contando es el tema de la Strength Wife, que entonces deje que su esposo decida por usted que es en la casa, que su esposo le diga cómo se tiene que vestir, qué tiene que hacer, o sea, y que vote por usted y usted renuncia al voto. Y hablábamos de que estaban usando eso como que ese es el modelo de la mujer cristiana, ¿sabes? Sí, la Y mujer que bíblica. de la mujer bíblica. Y entonces muchas mujeres en Latinoamérica, bendito Dios, espero que no pase, pero mujeres en Estados Unidos están comiendo el cuento de que para ser cristianas como deberían ser cristianas, para seguir a Cristo de la manera en la que deberían hacerlo, es esa. Entonces yo me dedico a la casa y dejo que mi esposo Tome las decida por mí. decisiones. Claro, vote por mí, no sé qué, yo renuncio al voto y hablábamos con el pastor de esa es la mentira que estamos, de la mentira nueva, porque eso no es el modelo del cristianismo, olvidémonos, o sea, ese no es el rol que quiere Cristo de las mujeres en la sociedad, porque es Porque que Cristo si, lo si en esa época, o sea, en las épocas bíblicas existía Esther, que fue, o sea, una líder, ahora, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible no. que Dios quiera eso para una mujer? Jamás, Y ¿no? estamos Jamás. hablando de una reina que se enfrentó a un rey, que la pudieron haber matado, que tomó decisiones, o sea, que fue inteligente y oró al Señor para que el rey favoreciera a su pueblo. Es una mujer tesa, O inteligente, sea, que se metió en política. donde Dios no nos quisiera así, no lo hubiese ayudado, no hubiese No lo estado hubiese con puesto en la ella. Biblia. No lo Ajá, hubiese puesto en la Biblia. O ajá, no, sea, no sería un libro. no sería un libro de la Biblia. O sea, uno eso. Entonces, claro, la gente piensa que, ay, yo me voy a dedicar a mi hogar y que esa es mi forma de alabar a Dios y que así es que yo obtengo la salvación. Baila, esa es la nueva mentira que No, se está amiga. surgiendo y no es así, no O es así. sea, El todo Señor súper bien con que tú quieras ser una ama de casa y que quieres que tu esposo sea el que provea. Qué bueno que tu esposo sea un buen proveedor, porque amiga, duro, duro que solamente el esposo sea el que duro, provea, o sea, duro, de verdad que sí. duro. Pero eso no te va a salvar, eso no te va a entregar la salvación ni te va a hacer digna delante de Dios. No, amiga, solamente tu corazón, solamente tu conexión con Él, solamente el amor y creer y tener la convicción de que somos pecadoras, de que estamos Total, mal, de total. que todo es por gracia. No, y se comen el cuento en verdad de que eso es lo que hace para proteger la familia. Y amiga, te cuento, lo único que protege la familia es la relación de cada uno de la familia con Cristo. O sea, el ejemplo que ustedes como papás les den a sus hijos, eso es lo que los hijos van a ver para relacionarse con Cristo. Al final va a ser una situación personal, porque yo Ujú, conozco muchos hijos de cristianos que no son cristianos y están en su cuento, en su proceso. ujú. Yo no son quien para juzgar a Nada nadie, nos asegura la pero salvación de nada nos todos. asegura, ¿no? Entonces, como que volviendo al tema de las expectativas, como esta es una expectativa ahora de la sociedad que se está poniendo de moda y no se nos haga raro que en 5 años se vuelva un tema más popular que lo que está haciendo ahorita, porque es que eso es lo que hace la sociedad, autoimpone modas, se Ajá. pone... Y lo Ujú. más triste es que están usando la voz que nos han dado las mujeres que tanto han luchado porque tengamos esa voz para que nos la quiten. O sea, Total, qué total. incoherencia, literal es súper incoherente que estén haciendo eso. Llegamos a un punto, o sea, estamos en un punto en el que las mujeres después de haber logrado voto, universidad y un montón de cosas que la misma sociedad le había puesto como meta para surgir,
para tener un lugar, y entonces usted no tiene un lugar si usted no es la CEO de la empresa, si usted no es la líder, la jefe, no sé qué. Entonces, después de que la sociedad le autoimpuso a la mujer un montón de reglas para poderla aceptar, entonces las cambió por todo lo contrario para volverlas a aceptar. O sea, es una cosa totalmente loca, totalmente loca. Hoy vi que no tenemos ni 100 años de haber ganado nuestros derechos. En Colombia menos, amiga. En No, en Colombia, Colombia menos. yo se lo pregunté a mi tía Esperanza, a la que le mando un beso. Bueno, amorcito, está bien. Hola, tía. Hola, Carmen Rosa. Este, se lo pregunté a mi tía Esperanza y mi tía Esperanza alcanza, o sea, mi tía Esperanza tiene 67. Es mayor mi tía Esperanza que el voto femenino en Colombia. Dios mío. O sea, amiga, nosotros nos estamos estrenando, para Sí, nosotros literal, estamos estrenando. bendito Dios que nació en esta época y no en la de No, antes. somos completamente privilegiadas, bebé. O sea, gracias a Dios de verdad que ahorita, o sea, todo, pero precisamente no podemos confiarnos, porque en cualquier momento, así como nos dieron el derecho a muchas cosas, nos Así lo no lo quitan. quitan. No vienen a Afganistán de un día para otro, pues no de un día para otro, pero ya. O sea, ya las mujeres no tienen derecho ni siquiera a cantar, ni siquiera a salir solas, ni siquiera a nada, A estudiar, nada, nada. Y entonces nada. volvemos a este tema de cuáles son las expectativas que la sociedad nos pone, porque imagínense, para ellas las expectativas ahora son mucho mayores Muchísimas. y yo siento que la presión en su corazón tiene que ser mucho más fuerte, porque imagínate pues que no poder decir nada y que Nada. el esposo le pegue por todo. No, me da demasiada tristeza. Eso es pero gorda, o sea, eso es es que, es que nos lleva a pensar lo mal que nos hemos hecho nosotras mismas al aceptar las imposiciones de, de, del sistema en vez de vivir libres en Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es una invitación para todas porque, porque nos hace mal las expectativas, las autoimpuestas y las que nos ha puesto la sociedad, porque nos dan ansiedad, nos generan presión y dolor y tristeza y nunca Depresión, porque contentamiento. conozco muchas personas que dicen, o bueno, a los hombres cuando les da la crisis de los 40 también, a los hombres que creen que a los 40 ya tienen que tener la que familia, tienen que tener ya su que hogar, o sea, Sí, porque nosotros hablamos. y les da de todo porque a los 40 no tienen eso y entonces ya no hicieron nada con su vida, se les acabó la vida porque a los 40 ya no cumplieron con todas las expectativas y cuántos hombres no se matan por eso. O sea, y eso es un tema que nosotros no, porque somos mujeres que sabemos. O sea, yo digo yo porque no tengo un hombre cercano a mi corazón como lo tienes tú, que seguramente sabes de las luchas y las presiones que tiene un hombre en la sociedad, pero los hombres, o sea, yo de verdad, o sea, yo lo estoy viendo desde el lado muy feminista, porque claro, no puedo verlo desde el lado del hombre que no soy, pero lo veo desde el lado feminista, desde que nosotras se nos espera que seamos perfectas, físicamente hegemónicas, divinas, con la piel lozana, con las medidas perfectas y el cabello espectacular, que aparte seamos proveedoras, que seamos ejecutivas y mamás a la vez, que seamos esposas abnegadas, pero también, o sea, que no nos la dejemos montar por nadie, o sea, la sociedad se nos Mejor divide a dicho, nosotros porque sí, porque no, pero los hombres realmente, y en esto sí voy a hacer un voto de verdad, de que yo digo, los hombres tienen una expectativa social pesado. impuesta matadorcísima. Y Empezando pesado. porque todavía hay mujeres y mamás y papás que piensan que los hijos no pueden llorar porque son gays. Y sí, bueno, aquí en Colombia siento que no tanto, pero digamos la cultura mexicana es súper, o sea, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden expresar sus sentimientos, lo mismo del dinero, que tienen que ser proveedores, que tienen que ser súper mala, o sea, como maltratadores de su hogar, mejor dicho, que tiene que ser la última palabra la de ellos, sí o sí, y muchos hombres que de pronto son tan nobles, que son tan, y que no quieren, Sensibles.
y que no quieren cumplir con esa expectativa y los tachan de mandilones, los tachan de, o sea, De gays, de gays, inclusive, con el perdón solo, de los gays. solo por el hecho de ser sensibles, o sea, normal, o sea, de expresar sus sentimientos. Es que yo creo que, o sea, yo creo que la sociedad yo no hablo por todos, no estoy generalizando, pero la sociedad ha hecho que los hombres tengan esta tendencia precisamente porque les bloquean sus emociones, Ujú. porque no los dejan llorar, porque no los dejan experimentar con las emociones que tienen. Y la verdad es que a mí no me parece nada más lindo que un hombre sensible. Total, total, un hombre que pueda abrirse, que pueda hablar, porque es que, ¿qué pasa con esos hombres que no pueden abrirse, que no pueden llorar, que no pueden, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que Se explotan, bloquean, se bloquean. Ujú. ¿sí? O explotan y por eso es que se van a los golpes, por eso es que gritan, por eso es que matan, porque no son capaces de canalizar, o sea, no pueden canalizar sus Sus emociones porque no se emociones. los permiten. Entonces, Con eso no estamos diciendo que no hay hombres que sean malos, o sea, como mujeres que sean malas, o sea, pues todos, todos estamos propensos a dejarnos a la maldad y entre más el Señor nos dé rienda suelta, nosotros más la cagamos, eso sí, eso sí, lastimosamente. pero estoy de acuerdo con la placa, o sea, ¿por qué estamos tan histéricos? Porque no estamos conectando con nuestras emociones, ni le estamos dando cabida en el lugar que tienen, ni las respetamos, ni las abrazamos, ni las dejamos ser. Entonces las reprimimos a un punto en que hay un momento en el que se explota, gorda, porque ¿qué hace más una bomba cuando se llena? Exacto. Explota. De alguna Y eso es manera tiene que triste. explotar. Y eso es triste, eso es triste. Eso es o sea, también es para que todas las personas que nos están viendo en este momento, que así sean 20 o 50 o 80 o 1000, o sea, se nos unan a la conversación y se pregunten cuáles son esas expectativas que a veces tenemos que nos imponen pues, o que nosotros pensamos que es nuestro deber cumplirlas. Yo les digo, mire, para mí, yo estaba contando a la flaca de que esta semana había reflexionado mucho de ese tema, por lo que les digo, o sea, como que a esas alturas yo ya tendría que haberme casado y tener hijos, porque esa era como, también ese es el plan que uno de niña le meten en la cabeza que tiene que cumplir, porque las princesas de Disney son así. Entonces, si Ariel pudo, Se haría salió al agua y se cambió transformó. su aleta por 2 pies y después se enamoró al Nosotras día siguiente. podemos. Entonces yo también puedo, huevón. Entonces, si Ariel pudo, entonces, ¿por qué yo no voy a poder, cierto? Pero ya ahorita que estoy en los 30 y en los 30 y Y ahorita que estoy en los 30, yo digo, yo no cumplí con las expectativas que tenía de niña, pero, pero sí, o sea, sí estoy en el camino de tener un montón de cosas que de pronto otras mujeres de mi edad no han cumplido. Ellas a su vez han tenido un montón de experiencias que sí han cumplido que yo no he hecho. Entonces también me he puesto a reflexionar esta semana en este tema, en que pues igual las líneas del tiempo no tienen por qué ser las mismas. ¿Quién nos dijo que a los 30 teníamos que tener esposo y ellos? ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? O sea, las líneas del tiempo no son las mismas. Y yo esto también se lo hablaba un día a Naren, que hablábamos de ese tema, y es que yo puedo terminar mi carrera a los 23, irme de viaje hasta los 28, volver a empezar a los 29, comprar mi casa a los 35 y casarme a los 40. ¿O quién sí, dice que no? me mordió por, O que Apolo dice que no. me mordió. ¿Sí o no? Porque al final viene siendo viene siendo mi vida y la forma en la que yo la vivo. Y la forma en la que yo la vivo y la forma en la que yo soy y las expectativas que tengo,
pues no son las mismas que la de la flaca. No, y lo ¿Cierto? que Dios te ha permitido. O sea, si Dios no te ha permitido conocer un hombre, por algo es. No es tu tiempo, no es tu momento, no estás preparada, no va a ser así y ya. O sea, no necesariamente sí o sí a la fuerza hay que conocer a una persona. Hoy estaba leyendo Corintios y a Pablo habla de eso, de que si no tienes el deseo por una persona, o sea, si no has conocido a una persona con la que tú te sientas que, mejor dicho, quieres estar el resto de tu vida, mejor quédate solo. O sea, qué necesidad de buscar y buscar y buscar una esposa, buscar un esposo, no. O sea, si Dios no lo ha puesto en tu camino, pues no, y yo. No pasa nada, o sea, no necesariamente tenemos que tener una pareja para complementarnos, para cumplir el propósito de nuestra vida, ¿no? O sea, Total. qué tal tu compañía, no sé, sea una amiga, sea tu mamá, hasta que se pueda, o sea, tú De tengas otro todas formas, propósito. amiga, o sea, perdóname para mis amigas las que están casadas, las amo, amo a sus esposos, la mayoría los conozco y son personas demasiado bien, a mis amigas las que están casadas. Pero los esposos tampoco son eternos. Total, Las ¿quién te asegura que esposas vas a no estar son toda la vida con eternas. esa persona? Nadie. Total, total, las personas a veces nos acompañan por un periodo determinado de tiempo y está bien. Y tenemos que aprender a normalizar esas cosas también. Y Y, y yo me lo he interiorizado porque, o sea, yo digo sí, o sea, es duro. yo tengo una relación linda con Chris y pues ojalá Dios quiera yo tenga esa compañía por el resto de mi vida. Pero y si no, pues toca aceptarlo, o sea, si no, si algo pasa, si, no sé, o sea, tantas cosas que pueden pasar, pues toca aceptarlo y seguir adelante. Y ahí decía también en Corintios, si tú te quedas viuda, de alguna manera, mejor quédate sola. O sea, muchas veces también la pareja da para que uno peque, no sé, en inmoralidad, en adulterio, ¿sí? Entonces, si ya no se dio, si por algún motivo no se dio que yo tenga una pareja para toda la vida, pues mejor me quedo solita. Sí, o sea, También entonces hay estoy que de acuerdo. aceptarlo. No, y ¿sabes qué pasa? También es importante como de este tema el lidiar con la frustración, pero desde un punto de vista en que esa frustración se nos convierta una verdad. La verdad es la siguiente. Nosotros vamos caminando una vida que nosotros no conocemos, pero que Dios sí. Ujú. Porque Dios resulta que no tiene el tiempo que nosotros tenemos. Él no va viviendo el día a día como nosotros lo vamos viviendo. Ya tiene El el man, panorama completo. el man tiene el panorama completo. El man ve el presente, el pasado y el futuro en el mismo momento. Entonces, él ya sabe cómo van a terminar las cosas. Y esto es una verdad que yo no, que yo sabía en mi cabeza, como que la tenía por allá metida en el cerebro, pero que no la había experimentado en mis acciones. Y es que Dios es bueno. Y yo creo que aquí todos sabemos que Dios es bueno. Y Ujú. todo el tiempo decimos, ay, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero ¿qué tanto vivimos la verdad de que Dios es bueno? Yo leía un libro que me decía exactamente eso y me decía como que nosotros todos decimos que el Señor es bueno, pero se nos olvida a la medida en la que vamos viviendo. Porque cuando vamos experimentando dificultades y frustraciones, porque no pasa las cosas como las queremos que pasen, o sea, estas expectativas que todos tenemos no se cumplen y no salen como nosotros queremos que salgan, entonces nos frustramos con el presente. Y entonces vamos pensando, se nos olvida en ese momento de frustración que Dios es bueno Ujú. y que esa frustración hace parte de la bondad de Dios. Ujú. ¿Sí? Entonces, como que esa es una verdad que esta semana, hablando del, Apolo bebé, esta semana hablando de este tema de las expectativas, porque estoy haciendo unas vueltas personales y quiero que me salgan. Y yo hace un tiempo les contaba a mis amigas, que a mis amigas de la iglesia, a las que le mando un besito, les contaba lo muy controladora que yo siempre he sido. Por esto mismo, porque para mí habían unas expectativas que cumplir
a tales rangos de edad, entonces, ¡ay, no, y usted consígase un man para que quede embarazada y entonces ya tiene un hijo que la acompañe a la vez. Esos pensamientos todos locos de la gente que va, pulula a tu alrededor. No, ¡ay! Y usted tiene que tener el trabajo, este trabajo y este rango, estatus de profesión, porque si no, yuca. Entonces, como que esas expectativas que uno se llena, claro, yo soy una persona de por sí controladora en mi corazón, entonces yo ya me había autoimpuesto estas formas de vivir y se me había olvidado que yo tenía mi camino aparte de las formas de vivir. Entonces yo estaba muy frustrada hace unos años y yo les contaba eso a mis amigas de la iglesia y, después, y hablábamos del control y, y he estado estudiando mucho sobre el tema y la verdad es que se sale de la frustración y se sale de la necesidad de controlar cuando yo acepto que Dios es bueno y cosa que pase en ese camino y en ese transitar es buena porque es para que yo aprenda, es para que yo esté más cerca de Él, es para que yo viva lo que Él quiere. Y entonces esa es la única forma. Esa es la única forma de tolerar la frustración. Sí, confiar, literal confiar, porque es que cuando no confiamos, cuando nos salen las cosas al revés, porque precisamente queremos tener el control y queremos que todo siga como lo planeamos en nuestra cabecita, y cuando Total. no salen así, entonces uno dice, ah, pero ¿qué hice? ¿Por qué esto no salió? Esto no es para mí, y uno desiste de muchas cosas que de pronto sí era por ahí, y uno desistió, y uno Y uno simplemente, desistió, Bala. sí, Y uno desistió. Y Alexandra, si me estás viendo, besitos. Alexandra me dio esa lección hace muchos años en Australia y yo no lo tenía en mi cabeza hasta que el Señor me lo mostró en la verdad de que Él es bueno y que yo hago lo humano que me corresponde, pero lo divino que le corresponde a Él. él, ¿Sí? Entonces, en esto de caminar y a la vez esperar en Él, ¿sí? perseverar. Ajá, pero con paciencia y Ujú. entregándole en el corazón y teniendo la seguridad y la verdad, o sea, la verdad vista de que cualquiera que sea el resultado es la voluntad de Dios y es lo mejor que me puede pasar. Si Total. no, es porque no y era lo mejor que me podía pasar y si sí, era porque perfecto era lo mejor que me podía pasar. ¿Sí? Y siempre porque es la voluntad de Dios que pase. Y yo, me lo habían dicho varias amigas de la iglesia y yo no lo, o sea, como que es una verdad que igual el Señor se tomó el tiempo de revelarme y de verdad era muy importante para mí. Y entonces, o sea, de un tiempo para acá vivo así y es lo más liberador, Total, es lo más total. liberador. Descansa uno de una manera increíble, 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 Descansa. porque sí, o sea, porque es que yo, a mí antes me pasaban las cosas y yo, otra vez lo mismo, pero pues seguía yo en lo mismo. O sea, sí, no aprendía, sino que seguía en lo mismo y no me daba cuenta porque estaba tan distraída con tantas cosas del mundo que no me daba cuenta de mis errores, porque uno cree que uno es perfecto, porque uno cree que uno está haciendo las cosas súper bien, porque uno cree que lo que uno escogió está súper bien y no le pide permiso a Dios para todo. Hola Hola, mi Santiago, chiquis. más Feliz lindo, cumpleaños. bienvenido. Sí, Entonces, sí, es sigue. eso, es aprender a soltar el control, aprender a que no todo el camino va a ser bien. Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando con Chris, les cuento una anécdota. Pues yo estoy un poquito más adelantada en la vida espiritual que mi esposo. Y pues él estaba empezando y me acuerdo una vez que veníamos ya de vuelta de un paseíto y resulta que apenas saliendo del pueblo se le reventó la guaya a la moto, la del acelerador. Entonces, ni modo, nos tocaba devolvernos con la moto ahí dándole porque no iba a acelerar nunca. Entonces, y para esta es la Biwis que es pesada. Entonces nos tocaba, y llevábamos como 5 minutos apenas de haber salido del pueblo, pero pues 5 minutos en una moto son bastantes kilómetros. Entonces, claro, al muchacho le tocó dándole con la moto que para esto es el playón que hace tremendo sol y tremendo calor. Y él dándole con la moto con súper pesada, le tocó hasta quitarse la camisa,
para poder andar del calor que estaba haciendo y cuando ya íbamos llegando estaba estresadísimo, Claro. estaba y yo tranquila porque inclusive a mí un muchacho me hizo el favor de recogerme y de llevarme hasta el taller. Entonces, uno que iba pasando. Entonces, claro, yo creo que hasta más se frustró porque dijo, me toca a mí solo. Entonces, Claro. cuando ya íbamos llegando, soltó la moto y estaba pero jugado porque él odia sudar y suda demasiado. Y estaba jugado en sudor y empezó prácticamente a gritarle a Dios. A gritarle a Dios que por qué le pasaban esas cosas, si él ya estaba en los caminos de él, si él lo estaba buscando, si él era un hombre cristiano y que estaba haciendo las cosas bien, que por qué le pasaba eso. Y yo, o sea, yo literal Bienvenido. lo miré, me quedé callada y me fui. Me fui al Claro, taller claro, lo y mejor. yo no le dije nada, yo no le dije nada. Claro, Después, ya cuando se le pasó, amor, perdón, que no sé qué, y yo le dije, amor, que tú estés en los caminos de Dios no significa que es que no te van a pasar cosas malas. Al contrario, si tú reaccionas así, cada que te pase algo, te va a volver a pasar. Hasta que tú aprendas a controlar las emociones, hasta que tú aprendas a decir, bueno, todo pasa por algo, esto. Y bebé, ¿y sabes por qué era? ¿Sabes por qué se nos dañó la moto? Porque venía un aguacero. bendito. Nos cubrió del aguacero. Mientras arreglaron la motico, pasó el aguacero y ya, cuando arreglaron la motico pudimos arrancar tranquilos. O sea, nos salvó de una lavada. Entonces ahí tuvo una lección ese hombre. Amiga, hay una cucaracha en mi cuarto. Ay, no. De las que vuelan. No, Ya, huye, quema la casa y huye. estoy así. Yo sí decía, pero ¿qué es lo que está mirando? Pensé que había una tía por ahí. Ah. No, hay una cucaracha. Que alguien llame a un adulto. Que alguien llame a una. Tere. Que llamen a los bomberos. Carmen Rosa, suba. Ayuda. Tía, auxilio, una cucaracha de las que vuela. Ay, no. Amiga, ¿cómo? O sea, ¿qué más puedo decir yo? Es de las que vuela. No, amiga, yo no sé cómo sigues ahí. Ah. Estoy que corro, pero no lo hago porque me da pena. Una mujer comprometida con el live. Ay, no. Auxilio. Bueno, ya saben, si corro es porque se movió. Ya sabemos. Porque le cayó encima. Imagínate que me caiga en Ay, vivo. quedaría buenísimo el live, bebé. Por favor, la cucaracha, ¿está escuchando? Vuela encima de la muchacha, por mí. Auxilio. No, bueno, ya, sigamos, perdón. Ese fue el momento de distracción. Estábamos muy serias, el señor dijo, vamos a Sí. hacerlas reír un poco. Vamos a distraerla aquí un poquito. No, pero bueno, volviendo al tema de Chris, En fin, hay que aprender a sobrellevar esos momentos en los que uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? No, cálmese y dice, ¿para qué me está pasando esto? Atacó. pero bueno, después, Carmen Rosa, porfis. auxilio. Un auxi. No, ya, sobreviví. Ya no la veo. No sé si eso es bueno o malo. Yo también estaba pensando en lo mismo, no sé si sea bueno o malo. Pero volviendo al tema de Chris, lo que pasa es que eso es algo que yo no sé, esa es una expectativa, mira, esa es una expectativa que tiene la sociedad sobre el cristianismo. Quiero decirles una cosa a mis amigos, los que piensan que ser cristiano Es es perfecto, es andar en perfecto. un- Y les voy a decir lo que dice mi pastor, 2 puntos. Ser cristiano no es fácil, es imposible. imposible. Es imposible, chicos, o sea, nada que hacer, o sea, no se puede. La vida del cristiano es muy difícil porque se da cuenta de que nosotros solos no podemos. O sea, cuando uno es cristiano uno se da cuenta que uno no puede solo, que necesita a Cristo para todo. En cambio, cuando uno no es cristiano, uno piensa De que que uno no puede puede para solo. todo. Ujú. Y como la vida no resulta como uno quiere, entonces uno se frustra. Y ahí es donde va ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso de yo creo que puedo, me siento preparado para todo, luego no puedo, me da decaída de ánimo y
Sí. La Pero vida es porque cristiana no no sé. es fácil, pero tú aprendes a descansar todos los días. Todos los días aprendes a descansar en Dios, ¿sí? Total. Confiando en que Él tiene el control, en que Él tiene el control. O sea, ay, soltar el control es algo que se lo recomiendo tanto a todo el mundo. Uy, en serio que sí, suelten el control, A mí, pero suéltenlo, que yo es lo siento que mejor. porque tu personalidad es más fácil, gorda. O sea, a lo bien, a lo bien. Es que tú eres despistada, gordi. Tú puedes ir soltando el control y olvidándolo, Ay, porque no sé, atención dispersa. Pero no todo el mundo es capaz, y yo lo digo por mí, es que se me metió un ¿cuál es? muchacho. Se le metió un muchacho. ¿Qué? Se me metió un muchacho que vivía aquí. Se me metió Ah, un roomie. Ah, un roomie. este, bueno, pero lo que le iba a decir es que ese es el problema de se me fue la paloma. De que yo soy muy tranquila y por eso me es más fácil soltar el control. Sí, sí, tú eres más despistada y de pronto es más fácil bueno, y tiene que ver mucho, yo, tiene que ver mucho como lo que lo rodea a cada persona, o sea, viste que la identidad de cada uno tiene que ver mucho pues, con lo propio, pero también con el entorno en el que crece, con las ayudas que tiene cuando se va desarrollando, sí, o sea, no es lo mismo no es lo mismo para nosotras, por ejemplo, que no tuvimos una vida bastante acomodada, o sea, como este valor del trabajo duro, del esfuerzo y de todo eso, porque claro, nosotros vimos a nuestros papás pasar las duras y las maduras, que Mm, es un valor que no van a tener las personas que tienen mucha economía a su alrededor. ¿Sí? Entonces, claro, todos tenemos como un valor y también tenemos como un defecto muy marcado. O sea, como algún piececito. Yo le decía a mis amigas de la iglesia que ese era mi pecado favorito. Y lo voy a decir así porque, bueno, no importa, pero es como al pecado al que más recurro, que es la necesidad de controlar el resultado, o sea, la necesidad de planificar todo para que el resultado sea lo que yo quiero que sea. Hola, nena Fichu, ¿cómo estás? Entonces, Nena Pichu, sí. sí, esto sí, Volvió. entonces, como que ese era como mi pecado favorito, al que más yo recurría, porque yo quiero que las cosas pasen como yo quiero en mi mente que pasen, ¿sí? Entonces es esas expectativas que yo tengo sobre los resultados de la vida. Pero es porque, claro, yo me crié un poquito con la necesidad de que todo, ¿sí? Porque si no esto, entonces como que mi sistema se iba a caer, se desmoronó, mis redes de apoyo se desmoronaban muy fácil. Entonces no tenían sustento. Entonces de pronto para otras personas es otra cosa y está bien. Claro, cada una en su proceso. Pero pues este tema de las expectativas es uno muy personal porque me liga al control. Sí, sí, no sé, de pronto, o sea, sí hay momentos en los que yo digo, pucha, ¿será que sí voy a alcanzar lo que sueño? Porque obviamente yo tengo muchos sueños y metas que yo digo, ¿será? Pero al mismo tiempo, o sea, cuando me imagino esa vida que quiero, no sé, o sea, en mi vejez o más adelante, me da como un fresquito en mi corazón porque yo digo, por algo está ese sueño ahí, por algo está ese sentir Claro, ahí y me da esperanza de que es porque Dios lo quiere para mí en un futuro, ¿sí? Entonces me quedo con ese granito de esperanza todos los días de que si está ese sueño ahí es por algo, ¿sí? Es porque de verdad viene algo bueno y lo que te digo, o sea, no me gusta mucho tampoco pensar en el futuro como si lo tuviese asegurado, porque no, no, o sea, no tenemos un futuro no, asegurado, pero aún así yo sueño, sí, yo sueño con muchas cosas porque, no sé, siento que es Dios, siento que es Dios, el Espíritu Santo sí, poniendo en mi corazón eso, porque, o sea, hay tantas cosas que yo antes veía tan imposibles en mi vida y ahora las tengo, ¿sí? O sea, total.
tan imposibles que yo decía, Eso me pasa. nada más con el hecho de manejar una moto. O sea, yo decía, ¿en qué momento yo voy a manejar una moto hasta pie de cuesta? O sea, porque Dani me decía, cuando compres la moto y la parquees aquí, yo decía, no, no creo, nunca. Chucha. Eso me pasa porque estoy en vueltas, que después les contaré. Este, pero, pero me pasa mucho eso, o sea, como que yo decía, y se lo dije a una amiga que la amo con todo mi corazón, Dani, te amo. Vino este fin de semana y la vi el domingo, y Dani estaba en mis momentos en los que esto no era ni siquiera una posibilidad. Entonces yo le decía, gordo, eso no era una posibilidad para mí. Eso no era una posibilidad para mí hace 3 años. Entonces, como que ahorita tener la posibilidad de hablar del tema, de figurar en un tema que es, cuando salga les cuento. Estás en el proceso, literal. Qué emoción. Entonces, como que la posibilidad de tenerlo ya es una cosa que me da Dios, que es una vaina que yo no me la esperaba. Pero lo que sí es que como que no está mal soñar, o sea, soñar es lindo, y ojalá que el Señor todos los sueños que nos pongan en nuestro corazón sean porque Él los determine. Lo que pasa es que ya cuando raya es cuando esos sueños se nos convierten en un ancla o en una obligación que se tiene que cumplir, que eso es lo que estamos hablando hoy, en unas expectativas que nos autoimponemos. Esos sueños se nos convierten como en una vaina que, por ejemplo, no fue la cucaracha. Imagínense que me acabo de acordar de algo. Como que yo me acuerdo que con mi prima teníamos una camisa que era, mejor dicho, yo creo que esa no le queda ni buena a la flaca. Y nosotras bien tetoras que somos. Y nosotros jurábamos que nosotros íbamos a bajar tanto de peso que esa camisa nos iba a quedar buena. Pero amiga, no te queda buena ni a ti. Ay, no. Pero amiga, una cosa chiquitica. Y yo creo que todos tenemos una camisa que se nos convirtió en el objetivo de la bajada del peso. Yo estoy esperando que me quede una falda. Pero no, o sea, esos son esos sueños que a veces uno tiene y dice, yo no voy a ser feliz, y esto le pasa, yo le he escuchado a muchas personas que sufren de trastornos hasta de que no alimentación. tenga tal cosa no voy a ser feliz. No, amiga, y ya, ¿viste que sí? Amiga, no te creas ese cuento, vive con tu cuerpo. El que, o sea, como que yo se los he escuchado a muchas mujeres que tienen trastornos de alimentación, como que hasta que yo no baje 10 kilos no voy a ser feliz. Y entonces ahí es cuando uno dice, el sueño, el vision board, se me vuelve una regla, un ancla, y yo no le doy permiso a mi vida de vivirse, sino hasta que no cumpla esa meta y baila. No, o sea, son de que uno condicionar su felicidad y su tranquilidad, no se condicionen. Pero a veces los sueños se nos vuelven así, amiguita, o sea, se nos vuelven así, los sueños se nos vuelven una esclavitud. La clave de soñar es soñar no solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de muchos. De muchos. Pero o sea, amiga, a veces hay sueños que son solo para uno. O sea, perdón, pero, o sea, tipo sueños como, pues, soñar es soñar, entonces como tipo casarme, yo no veo que se beneficie de mucha gente. Claro, bebé, yo pongo mi matrimonio como testimonio, que ojalá, pelea, que ojalá mi matrimonio sirva como testimonio para que la gente crea en el amor. Ay, gordo. Entonces, eso es algo por lo que tú puedes orar y decir, no sé, que tú encuentres el amor a los 40, tremendo testimonio, o sea, ¿sí? O que no, y eso también es un testimonio, yo no me presiono, pero es un ejemplo. Exacto, es un ejemplo, no sé, yo sueño con mi consultorio, porque yo amo, o sea, tengo la idea de ojalá tener mi consultorio, y qué mejor que yo pueda atender a muchos pacientes y decirle, no, mi señora, no le voy a cobrar, ¿sí? No. O sea, amo, o sea, vamos a tener la idea de ver que la persona tiene la necesidad y decirle, mi señora, yo le regalo la prótesis, ¿sí? O sea, ay, no. que yo sueño. Démosle like a este vivo por ella.
Que Dale yo, muchos likes, dame que tap, yo tap, tap. sueñe para beneficiar a muchos, o sea, a muchos, no solamente como un sueño personal. Yo siento que esos son los sueños que de pronto le agradan a Dios, porque eso, la cucacha, porque, porque eso es lo que pasa. Si mi sueño y mis planes le agradan a Dios, pues yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él me va a guiar y a encaminar. Ay, sí, súper linda. Denle like solamente porque ella es súper linda. ¿Vieron? Ay, no, la amo. Queremos consultorio Angie Parra, sí, por favor, queremos. Eso, guardemos Queremos, todos tenemos, este todos live vamos a para que ser cuando clientes. tenga mi consultorio pongamos este video. Ah, bueno, no, mentiras, tienes toda la razón, amiga. Y estoy de acuerdo con que esos son los sueños que le agradan a Dios y son los sueños que tienen un propósito, un propósito. Gracias, nena Fichu. Oh, más lindo. Que tienen un propósito, pero como del darle la gloria a él. Yo igual hablaba de Ajá. los sueños en general, hay muchos sueños independientemente de la religión que cada uno profese, que son, que son sueños, y que son, o sea, como muy amplios, ¿cierto? Pero, pero sí está súper, sí es agradecido con Dios los sueños que uno le pone en donde la gloria sea para Él, ¿sabes? Claro, Donde se hable de Él, total. donde Donde siempre tú digas, esto es gracias a Dios, esto es por misericordia y gracia de Dios, por nada más. total. Siempre eso Yo, presente. como entre las cosas que yo le oraba para poder decidirnos a hacer esta vida de los TikTokers, o sea, que no es una vida fácil, gordos. Mire, Sí. pues, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito que no sabemos para qué salió. Eh, pero, o sea, entre las cosas que nosotros decíamos y que orábamos para aprender o sea, el TikTok y empezar a hacer estos en vivos, Me era enviaron un porque, capibara. ay, qué Oh, lindo. Es porque decíamos como eso. O sea, decíamos, en realidad, nosotros necesitamos hablar más de Dios o sea, necesitamos ver más cosas de Dios en las redes sociales. Necesitamos poder decir todas las cosas que pensamos y las que vamos viviendo y a medida que las vamos viviendo también, decirlas en voz alta para que la gente sepa que nosotros somos, o sea, que los cristianos viven en forma normal, sienten en forma normal y que no es fácil, no es fácil. y No es que no es fácil. fácil, Y que la gente pero piensa que la... que uno se convirtió al cristianismo y ya es perfecto. No, no. No, Más luchamos con cosas porque el enemigo no le gusta. El enemigo no le gusta que tú estés en una relación con Dios. El enemigo no le gusta que tú ores. El enemigo no le gusta que tú estés en comunión con Dios. No le gusta que leas la palabra. Entonces, cada que uno, o sea, a mí me pasa muchísimo que voy a leer y algo pasa. O me da sueño, claro, o me da amiga, dolor pero de eso es nuestro cabeza. cuerpo, nuestra propia naturaleza. O sea, literalmente el man está ahí tratando de poner un montón de obstáculos para que uno vuelva a quedarse dormido en las cosas de Dios. O sea, no es fácil, no es fácil, literal. Todos los días uno tiene que enfrentar una prueba diferente. Entonces, Uno todos los días tiene que enfrentarse a uno mismo, o sea, a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos ponemos sí, nuestros propios bloqueos, sobre que Dios todo me salve de cuando, mí misma, literal. literal, o sea, porque nosotros mismos son los que, ¿ustedes no les pasa que ustedes son su peor palo? O Sí, sea, claro, uno ustedes es son su los peor que más hater. palos se dan. Pero eso es Ujú. porque nosotros tenemos lo que hablábamos de pronto en el envío cuando estábamos con las chicas del otro día y es que nosotras me quedo dormida, ¿viste? Sí, uno se queda dormido, uno se distrae. Amiga, el pastor que te diga que no, o sea, que a él no le pasa, que es un santo, no es un pastor. No, o sea, o el cura. O sea, hablo de cualquier persona que en liderazgo religioso. Tenga liderazgo. Sí, porque de eso incluso hablábamos con el pastor, nosotras de la iglesia, el pastor lo dijo en la predica del domingo, decía, yo me distraigo y tengo que volver a decir, perdóname Señor, porque yo lo único que hago es pecar siempre en este cuerpo en el que yo estoy dedicado o sea, dedicado a embarrarla. Renuncio a la necesidad que tengo de irme hacia atrás, de embarrarla tanto, te lo entrego a ti, por favor, ayúdame a honrarte en cada paso que yo dé, incluso en la Sí, oración. sí, Y porque vuelvo y retomo. Y yo vuelvo y le, retomo.
porque el problema no es nunca, el problema no es embarrarla, el problema es que a veces nosotros la embarramos y como nos damos tantísimo palo, entonces no volvemos a hacerlo. Salimos corriendo, no volvemos a Dios. Y Ajá. la necesidad que tenemos es siempre volver. Siempre, todos los días hay la necesidad de volver porque todos los días, de verdad que, o sea, hay diferentes cosas, o sea, todos los días Sí, hay algo por lo que uno pecó, todos los días hay algo por lo que uno siempre. hizo algo malo, entonces no se crean que de verdad uno entra al cristianismo y ya todo es perfecto y ya yo no Jamás. peco y ya yo no caigo. Jamás, ojalá, pero no, amigas, es difícil, o sea, es difícil no caer en el chisme, no caer en lo que estábamos hablando de tener en mi cabeza la expectativa de que hoy tiene que ser el día full de pacientes porque si no, mejor dicho, no, o sea, no, esa vocecita, bueno, yo te iba a decir que yo oro mucho porque la voz en mi cabeza mengüe y la del espíritu me Presente. grite porque literalmente, o sea, y me da rabia cuando no las, o sea, cuando la escucho y no le hago caso. Me da una, Ay, uy, no. Dios mío, señor, me digo a mí misma, es como, o sea, y le digo a Dios, yo soy como pendeja, o sea, yo te estoy orando porque me hables y me hablas y no te hago caso. O sea, Total, gorda, no. me dan ganas de No. abofetearme. Pero es que eso también va en las expectativas que tenemos como cristianos a veces. Y es que nosotros creemos como cristianos que tenemos que somos una línea recta de perfección. Y jamás nos tenemos que bajar de esa nube porque nosotros mismos no podemos completar ninguna tarea. Ujú, Y ninguna tarea que nosotros completemos nos va a servir para nada. para nada. Porque es que resulta que en nuestras fuerzas nunca se pueden hacer nada las cosas. ¿Sí? Si nosotros no estamos completando una tarea a la par que estamos, o sea, que estamos entregándosela a Dios y que Dios es el que la completa por mí, no está sirviendo para No nada. estamos haciendo nada. No está haciendo nada, gorda. Si yo, lo que decíamos de orar, que Nena Ficho estaba diciendo que uno se le olvida hasta que lo que está orando. Uno para orar necesita orar para que nos ayude a orar. Sí, literal. Yo siempre que empiezo, yo, Espíritu Exacto. Santo, por favor, que Ayúdame a seas orar. tú. Que seas tú porque yo sola, o sea, y más cuando a veces cuando estoy orando con Chris, porque en la noche oramos juntitos en voz alta. Entonces una noche él, otra noche yo. Ujú. Y hay momentos en los que, o sea, no sé, el sueño, el cansancio, y se me Los olvida. gatos. Sí, no, eso sí, porque eso sí es experto el enemigo en, yo no sé, irle a picarle una huevita a Apolo para que se ponga loco preciso cuando estamos orando. Uy, Dios mío, señor. Entonces, yo creo que la clave es siempre empezar a orar diciéndole al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control, porque en nuestras propias fuerzas es imposible, imposible. Imposible orar, imposible, Todo. imposible orar, imposible. Y eso, y que de todas formas uno tiene que entender que uno se va a distraer Ajá. y que uno, o sea, porque nosotros somos este cuerpo que se distrae, que se cansa, que tiene la atención dispersa, que busca siempre lo malo porque nosotros estamos propensos a embarrarla, somos propensos. A nosotros nos enseñan de bebés a embarrarla, nosotros ya nacimos con eso No, aprendido. sí. Entonces, soy bien incorporado en el muñeco. Entonces, como ya nos conocemos y sabemos que es así, volver a retomarlo. O sea, si nos distrajimos un minutico, Señor, perdóname, contrólalo. Te pido por favor que seas tú y que no sea yo. Por favor, ayúdame a orar. Vuelvo y retomo. No aprender a Retomo, aceptarlo porque si retomo. nos frustramos, peor. Sí, O peor. sea, aceptar Que somos carne. Ujú. exacto, aceptar que somos carne, que nos equivocamos, que cometemos muchos errores, porque eso es precisamente lo que Dios nos manda, porque así Pero nos es una hizo. autoevaluación sin juicio, o sea, porque también es que tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos quien para juzgar. Y si así nosotros no juzgamos a nadie, a ninguna Ajá, persona, mucho menos a nosotros. nosotros tampoco nos podemos autojuzgar. Porque entonces, porque es que se nos olvida que el dueño del juicio es Dios. Entonces la única persona con la capacidad de juzgarme es Dios.
ni siquiera yo No, porque misma. ahí ya caemos en la culpa. Y eso es lo que más nos Claro, aleja de Dios. entonces nos alejamos. Eso es Exacto. lo que más nos aleja, la culpa de decir, no, pero es que ¿por qué no cumplí? Y es que eso Ujú. también pasa que con las expectativas del cristianismo, que si que Total. no llegamos al punto en el que está, no sé, nuestro líder, y de una vez nos frustramos y de una vez, ay, no, yo no sirvo para esto, yo no soy capaz de orar porque obviamente el líder nos ya está pues en un nivel sí, que listo, el líder, pues según lo que nos dice, porque pues tampoco se sabe, ora Esa es todos otra los cosa. días, ¿sí? O sea, uno supone también, ¿no? Que ora todos los días y uno de pronto no es capaz algún día porque se quedó dormido por X o Y motivo y ya, mejor dicho, no sirvo para esto. O sea, esa es otra cosa que tenemos. Esa es otra expectativa del cristianismo, ¿no? A mí. O sea, el que uno siendo cristiano, dentro del cristianismo uno piensa que a los pastores no les pasa, que a los líderes no les pasa, que a los demás hermanos no les pasa. Y si hay algo que yo he descubierto en mi caminar con Cristo a lo largo de, de la trayectoria que tuve, y es que, y sobre todo de hacer amigos, de hacer amigas dentro de la iglesia, amigas con las que yo me puedo sentar a decirles, no, parce, no. O sea, sí, Sí, amigos de verdad, es que no soy la única que pasa por cosas. Que eso todos, también, todos, todos. parce, eso es una mezcla, ese pensamiento que nosotros tenemos de que, ay, eso solamente me está pasando a mí, es una mezcla de dos cosas. De orgullo, porque nosotros pensamos que somos los únicos, o sea, que somos, que, ay, yo soy un caso Yo soy la especial. víctima, sí, exacto, Sí, yo soy un caso soy un especial. caso especial. Sí, sí, total. Es Eso no orgullo me por pasa a mí. creernos especiales, sí. Y segundo es esta El diablo. necesidad de juicio. Esa necesidad de juicio que tenemos sobre nosotros mismos. Y esa necesidad de que las cosas nos salgan como queremos que nos salgan. Entonces, nos hace falta también sacarnos esa careta, que eso es muy positivo. Sí. Uno tiene que tener la capacidad de sacarse la careta con Es que yo Dios, siento que eso les con uno falta mismo. mucho a muchos pues líderes religiosos, de los Sí, 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 en general. full a Les mí. falta mucho porque precisamente la gente los pone en un pedestal de que nunca se van a caer de ahí, de que nunca van a pecar, de que nunca van a hacer algo malo y por eso Absoluto. es que se alejan de Dios. Por eso es que no Literal. confían en X o Y religión, porque como un pastor resultó que robó a toda la iglesia, entonces ya el cristianismo tachado. Para el perro, Que sí. un padre resultó que violó a un montón de niños, tachadísimo. Y eso que ni tanto, porque los católicos casi no los tachan. Pero, pero entonces es eso, es no poner los ojos, o sea, y no decirse como, ay, no, es que yo desde que estoy con Dios, ya, todo Perfecto. bien, perfecto. O Yo sea, yo no escucho no música camino. secular, yo no hablo mal de la gente, yo, A amigo, mí, a mí no, desengáñate, a mí. A mí engáñate, o sea, desengáñate. porque yo hasta los pensamientos, yo digo, Dios mío, Tienes que decir que no es solo eso, sino el comer dulce, los pastores que están ah, bueno, gordos, ah, bueno. porque llenan de dulce o de comida chatarra, eso también es una droga, eso Tanto también que es... se habla también en la Biblia de cuidar el templo, de Que es cuidar este el cuerpecito templo. tropical. Exacto, cuidar el templo no solamente es vestirlo bonito y bañarlo y ya, cuidar el templo también es comer bien, cuidar el templo también es hacer algún tipo de ejercicio, de deporte y muchos pastores no son ejemplos de eso y muchos pastores simplemente dicen, no, es que los que consumen drogas y los que consumen cafeína en exceso Azúcar. y los que consumen Alcohol, azúcar en alcohol exceso, también. los que consumen alcohol porque el alcohol lo normalizan tranquilito cuando es lo peor. Ay, yo estoy tan aterrorizada del No hay alcohol. que, espérate, no hay que satanizar nada. O sea, eso es otro tema, ¿sí? Sí, El exceso de cosas, paila. El déficit de cosas, paila, porque los extremos son malos. O sea, no vamos ujú, aquí a decir nada que no. Pero sí, no, lo que dice la flaca es cierto. O sea, la incoherencia entre lo que elegimos transmitir y lo que hacemos con nuestra propia vida es extrema muchas veces porque, ¿por qué? Porque no tenemos esta capacidad de autoevaluarnos, ¿verdad?
Sí. Estamos cegados a nuestra propia mentira. Nos creemos nuestro propio cuento. Como decía Ese es el también hoy problema. en Corintios, el que esté seguro de no caer, que se cuide, porque Que se cuide, que se cuide. Porque es que esa es otra cosa, o sea, la expectativa de perfección en la religión es un tema duro. un tema duro, un tema duro. Y la expectativa también desde afuera para las personas que se convierten también es dura. Durísima, durísima, o sea, No tiene nada ¿a que ver. dónde que usted va a estar juzgando? O sea, es que es increíble, o sea, de una vez, uy, pero es que el pastor hoy llegó y no le dio la mano a la esposa. Uy, pero es que el padre hoy dijo esto y esto y esto. Amiga, La no, mitad, sí, amiga, cálmate. no, o sea, ¿a dónde qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar juzgando a alguien que está intentando todos los días? Que ojalá, porque estamos intentándolo, o sea, se los digo desde la experiencia propia, o sea, lo intento todos los días, de verdad seguir a Cristo, de verdad seguir el ejemplo de Él y solo, no les digo Apolis. Apolis Amaya. Apolo. Lo intento todos los días y yo sé que así también pues son muchos pastores Todos. y muchos padres y todo, que lo intentan y luchan con eso porque es que es una lucha diaria. Entonces no le pongan Diaria. tampoco expectativas a esas personas porque no, en algún momento van a fallar, en algún momento van a flaquear y ahí no, hasta ahí no puede llegar su fe en Dios. No, amiga, ¿y sabes qué es lo otro? La sociedad, la sociedad es que la sociedad es dañada. Usted, mira cómo son las cosas. Decía un libro que me leí que las personas perdonan más rápido un error que un acierto. Entonces, resulta, el que sepa de qué libro estoy hablando, que lo escriba por acá. Em, Resulta que es que eso es lo que sucede. O sea, usted tenía una vida ni la más terrible en donde usted se la pasaba tomando, se la pasaba en la calle, era un irresponsable, no sé qué. El Señor llega a su vida y usted muestra una disposición de cambio, empieza ya la iglesia y entonces hay un montón de personas fuera de su vida como lo miran, ni lo conocen bien, ni sabrán, pero como ya tienen en su memoria las épocas en las que usted era un perdido, entonces dicen, ese ahora es que es pastor, pero antes era una joyita. Total. Ese ahora se volvió cristiano, pero antes era una cosa terrible. Amigos, ¿quién somos nosotros para tener el lugar del juicio? Eso hace No, parte de las expectativas. o sea, hay tantas familias que lastimosamente o mamás o papás o que se ponen terriblemente bravos con los hijos porque se volvieron cristianos. Amiga, ¿todo bien en casa? O sea, está Todo bien buscando en de Dios, está buscando de Dios, o sea, ¿qué pretende? O sea, ¿le parece mejor que esté en la esquina Vagabundeando en la tomando cerveza? calle. Literal, literal. Yo he visto. Literal prefieren eso, o sea, prefieren que el hijo esté enfiestado, que esté buscando, no sé, lo que no se le ha perdido, a que esté en una iglesia cristiana. Yo he visto hermanos que prefieren que sus hermanos sean los de antes y que no sean cristianos. ¿Por Sí. qué? No sé. Que porque No uno sé se por vuelve aburrido, que porque uno Porque no comparte de la misma manera, ya no chismea de la misma manera, entonces, no, es que ya no terrible. toma, ya no es divertido, ya no hay que Ay, qué aumentarle pereza los usted ahora que ni siquiera es capaz de escuchar un reggaetón, que no sé qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les toca tanto? O sea, amiga, Todo bien ¿no en te casa. todo bien? O sea, alégrense porque una persona está buscando de Dios, o sea, Total, ¿qué absolutamente. pasa? ¿Qué pasa ahí con el chip? De verdad que Por eso, amiga, por las expectativas que están, es que uno no solamente tiene expectativas de uno, sino uno le pone expectativas también y roles que cumplir a las personas que están alrededor, sean cercanas o no sean cercanas. O sea, si yo ya clasifiqué a Cristian de un loco vagabundo, Cristian no se me puede salir de ese rol. ajá, no pueden cambiar.
no puede cambiar. No puede No puede cambiar. cambiar porque se me desconcentra todo el dominó. Y si cambia, está mintiendo, está aparentando. Está aparentando. O sea, puede que sí, pero pues denle el beneficio de la duda y más bien diga, ¿Por qué no? uff, ojalá de verdad haya cambiado, ojalá de verdad esté buscando a Dios. Pero no te digo que es que la sociedad le perdona a uno más un error que un acierto. Total, Porque total. es que eso es así. Eso es así. Y entonces al final terminamos todos viviendo en un círculo de expectativas que nos rige. En conclusión, En conclusión, busquen de Dios. busquen de Dios, literal busquen de Dios, o sea, intenten agradarlo a Él. Es al único al que debemos agradar, es el único con el que tenemos que tener esperanza y expectativa porque ante el mundo jamás vamos a poder cumplir las expectativas. Eso sí, ténganlo claro. Y más para de pronto las niñas que hasta ahora están empezando, que hasta ahora están, no sé, mirando qué carrera estudiar, mirando qué van a hacer con sus vidas. Pregúntenselo a Dios, no se lo pregunten ustedes mismas en su cabeza 1000 veces o a la vecina o a su mamá o a su mejor amiga o al novio. No, pónganselo a Dios y díganle, bueno, Dios, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mi vida? Por favor, muéstrame, por favor, guíame, por favor, ilumíname el camino. Que sea Él quien nos diga para dónde vamos, que no sea nadie más, que no sea el mundo, porque créanme que el mundo cada vez les va a decir que les falta un paso, que les falta algo más, que no nunca son suficientes. Total, total. Y, y fortalezcanse de eso. O sea, vivan. Vivan lo que va el Señor poniéndole en la vida con la confianza de que si lo están buscando, entonces esas cosas que vienen, buenas o malas, porque eso no significa que no van a llegar momentos difíciles, significa que va a ser parte del proceso y que ese proceso es lo realmente que significa vivir, porque es que esa es otra cosa que cuando uno es joven no entiende, que es que nunca el objetivo es en realidad el sueño. O sea, si yo quiero una casa, nunca la casa en sí es en realidad la finalidad de mi vida. En realidad el proceso que me conduce a eso es lo que está formando el Señor en mi corazón, ¿sí? Entonces el proceso que el Señor me hizo vivir para llegar a mi matrimonio, para el sueño que uno tenga, el que sea, ese proceso es lo que cuenta, eso es vivir en sí. Vivir no es, uno no espera para vivir cuando ya tiene el sueño. Uno vive durante el proceso de la obtención de ese sueño, porque mediante que ese tiempo pasa, mi corazón se transforma. Y es la única forma en Cristo. Sin Él no hay fuerza que aguante. Nada va a ser suficiente, nada va a ser. Nada. Nada va a ser en bueno ni Santiago duradero. 1:2. ¿Cómo es que dice? En Santiago 1:2 está escrito que tenga gozo. Hay que tener gozo siempre. En todo. Y oren por eso, porque eso no es tampoco de la noche a la mañana. Oren por eso, oren que en la situación en la que ustedes se encuentren, que así sea, que se haya caído de la moto, usted ojalá se cague la risa y diga, esto me pasa por pendeja. O, sí, o sea, pero siempre tengan la tranquilidad en su corazón de que todo lo que está pasando es con un propósito y en que cuando más se pone difícil la cosa es porque algo grande y maravilloso viene. Entonces, siempre piensen eso. Pero lo más importante, o sea, lo más importante de todo es que ese gozo se obtiene cuando entendemos de verdad y no solo lo entendemos en la cabeza, sino lo vivimos en el día a día que Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo tiene buenas intenciones. Y las buenas intenciones de Dios no siempre se reflejan en que entonces todo nos va a salir como nosotros queremos, porque las buenas intenciones de Dios para con nosotros se resumen en Cristo.
O sea, él en realidad lo que quiere no es que Angie tenga una casa, 5 hijos y 2 perros. En realidad lo que él quiere es que Angie con esa casa, esos 5 hijos y esos 2 perros glorifique al Señor. Si eso va a hacer la casa, los 5 hijos y los 2 perros, va a hacer que Angie glorifique al Señor, seguramente el Señor va a hacer todas las cosas que Él tenga planeados para que ella llegue hasta ese lugar. Pero si eso no va a hacer que el corazón de Angie le pertenezca a Él, créame que no va por ahí. Total. No se van a cumplir. Si A veces tus sueños nosotros no le tenemos agradan a Dios. sueños, claro, no todos los sueños que nosotros tenemos le agradan a Dios. Ujú. Y eso es algo que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a normalizar, porque no todas las cosas que se nos ocurren en la cabeza son buenas. Exacto. Es más, la mayoría de cosas que nos ocurren en la cabeza son malas. Si no, dígame cómo está la Interioricemos guerra. esos sueños, interioricemos eso que queremos para nuestra vida y si eso que queremos va a glorificar a Dios, si eso que queremos va a ser de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos, o si no, porque es que muchos están pensando sueñan en tener una cervecería, amigo. O sea, sí, el alcohol da plata, pero ¿a son de qué? De que estás emborrachando a personas, estás metiendo a personas en problemas, en discusiones con sus esposas, Claro. en peleas que uno ve todo el tiempo en la calle porque la gente borracha hace cosas terribles. Entonces, yo creo que por ahí no va el sueño de Dios. Pero es que Entonces, ¿sabes por qué es eso, amiguita? Eso es porque nosotros tenemos a la plata como primero y ajá, principal. Entonces, todo lo que nos dé plata está es bien. bueno. Paila, No, señor. paila, No, paila. No señor. todo lo que nos da plata está bien. Si no, vaya y mire todos los delitos que hay. Exacto. ¿Cuántas Vaya. personas pierden su dignidad por conseguir dinero? Y Muchas. luego, ¿con qué se quedan? Con la Que plata no les ya. estamos juzgando porque solamente las juzga el Señor. O sea, ¿quién somos nosotros? Somos igual de pecadores a como soy yo. Pero estamos hablando de que nuestras acciones reflejen a Cristo. Y si nuestras acciones no reflejan a Cristo, no son de Él. Así de sencillo. Y sí, o sea, o sea, sí, amigo, la plata es importante, Pero no pero es lo primero. no es lo primero. O sea, lo primero y lo más primordial es que tú tengas paz y tranquilidad en tu corazón. Eso es lo más importante. Y Sí, por ¿no? ahí va a decir una amiga que yo tengo que es mejor llorar en un Ferrari. No a mí. No a mí. No, amiga. No a mí no. No. No, Es si mejor tú tienes llorar a que. los pies de Cristo que en un Ferrari. Total. Ahí sí, déjame decir. Créanlo, amigas, que no es mentira. De verdad que yo no les estaría diciendo y insistiendo tanto. Si de verdad no lo sintiera y si de verdad no fuera lo más hermoso que tengo en mi vida ahora, ¿qué es eso? Amén. Ay, qué lindo, amén. Sí. Yo creo Y que mira que vamos nosotros estamos concluyendo. hablando de las expectativas que nos tocaban como mujer y terminamos hablando de las expectativas De pero Dios. que eso son en Dios, que Ujú. también nos definen en nuestro rol de mujeres. Porque eso es algo que nosotros tenemos que hablar. Si bien el tema de las esposas sumisas, tipo tradwife, no es la verdad del cristianismo, porque así no es como se define una mujer cristiana. La mujer cristiana se define cuando le obedece al Señor en todos los aspectos de su vida, en su carrera profesional, en el trabajo. Si Naren está trabajando, que sea la mejor soporte del mundo, porque en eso honra al Señor, ¿sí? Pero no quiere decir que ese tipo de mujeres, así sea que uno honre al Señor, no. Lo importante es entregarle cada una de las actividades que hacemos a Dios y vivir de acuerdo a las expectativas que Él pone para nosotros. Que en realidad todas las expectativas que el Señor nos pone conducen a Él. Total. Amiga, no te dejes meter cualquier mentira en la cabeza, por favor. Por ti misma investiga, por ti misma lee la Biblia. Ahí está todo. Lee la Biblia y pide discernimiento antes de leer la Biblia también, porque pues leer la Biblia no es cualquier cosa tampoco, porque se puede transgiversar como lo hacen muchas personas que utilizan versículos para transgiversar las cosas. Todo. Entonces, por usted misma, con Dios, pídale a Dios que le dé entendimiento y sabiduría para entender la Biblia y dése cuenta por usted misma para que no venga otro a meterle ideas en la cabeza que no son. Y pues usen las redes sociales.
O sea, El amiga, celular tiene use tantas ChatGPT, gorda, ay, no, en serio. O sea, yo no entiendo las personas que yo le pregunto a ChatGPT cosas de qué dicen teólogos sobre tal versículo bíblico, y ChatGPT le contesta, Te amiga. contesta, amiga, te contesta. En serio que sí. Utilicemos las redes sociales para la IA para lo bueno, no lo usemos para lo malo, no lo usemos para hacer las cosas que no deberían ser usadas. Consumamos Utilicémoslo para contenido que investigar. edifique, contenido que de verdad nos ayude, que de verdad nos tenga. Ah, bueno, hoy estaba viendo un videito que las que se quieran unir, por favor, bienvenidísimas. Ay, gracias, amiga. Tienes toda la razón. Nare dice que nos quiere libres y conscientes. Amo. Es- quiero crear un espacio para que nos ayudemos mutuamente con los conocimientos que tenemos todas. O sea, yo quiero enseñarles cosas que yo sé que les pueden servir, no sé, sobre salud, sobre primeros auxilios, y que ustedes me enseñen algo que me pueda servir a mí también. Ya sé, perdón, es el pito. Ay, Digamos, se no escucha sé, el mi pito. amiga la contadora, que me enseñe sobre finanzas, que me enseñe cosas que yo no sé. Siento que es como un compartir de conocimientos. Gracias, vecino. Pero, amiga, ¿tú quieres crear ese espacio por WhatsApp o por un privativo canal? Ah, podemos hacer un canal en Instagram. también. Sí, Y no sé, de compartir tips, de compartir cosas que nos puedan servir en nuestra vida diaria, que aprendamos de todo. o pueden hacer un video y nos etiquetan y nosotros les publicamos, si quieren, si tienen la disposición, por ejemplo, tipo como una story y nos etiquetan y nosotros lo publicamos en Sí, nuestras también redes. enseñándonos algo, lo que sea que ustedes O sepan. si quieren hacernos una masterclass de pronto de algo, las podemos invitar a este espacio y las conectamos aquí en este cuadrito que está aquí, en este cuadrito que está acá. Ay, bueno, podemos hacer un episodio de eso, aprendiendo sobre contabilidad, no sé, aprendiendo sobre primeros auxilios, cosas así. Aprendiendo sobre diseño, sobre fotografía, sobre Lo que sea, tejer. arte, sobre Quiero aprender a tejer. tejer. Yo quiero, ay, sí, sobre pintar, aprendiendo inglés. Ay, Aprendiendo inglés. amigas, las tres nos podemos sentar a hablar en inglés. Las tres. Total. Amigas, las tres. Lo que sea que nos pueda servir, siento que top. Sí, claro, y podemos formar un grupo de ayuda mutua, El GAM. un GAM. Para Ay, las que no saben sí. qué es, nosotros teníamos uno en el colegio. Grupo de ayuda mutua. Ah, pero igual, sí, es una muy buena idea. Que nos sirva el colegio para algo Que sirva gorda. el colegio, que sirva el colegio. Bueno, Amis, yo creo que ya vamos concluyendo. ¿Alguien tiene una opinión que echar? Hola, Juliet Baker. ¿Cómo estás? ¿Quieres contarnos algo de ¿Alguna? expectativas del tema que teníamos hoy? Hoy estábamos hablando sobre las expectativas que tenía la sociedad sobre las mujeres, las expectativas que tenía la sociedad sobre la sociedad que nos rodea a cada una, las expectativas que nosotras tenemos sobre nosotras mismas, sobre los 20, los 30, los 40, la maternidad, qué sé yo. ¿Alguien quiere tener un comentario, preguntarnos algo, chismosearnos algo? Nar, ¿quieres decir algo? Di algo, Gordy. Gordi. Nada, la verdad que muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que nos ven ya cuando el video está grabadito y subido. De verdad que estamos haciendo esto con todo el amor, con toda la dedicación y pues con todo el gusto porque disfrutamos de este espacio, disfrutamos de hablar aquí de cosas que surgen y que disfrutamos de que sea de pronto el Espíritu Santo quien tome aquí todo lo que estamos hablando y que ojalá nos transmita mucho conocimiento, nos transmita mucha tranquilidad. Ay, saludes a Juliet. Te extraño. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharnos. Yo sé que poco a poco vamos a ir creciendo en esta comunidad y ya.
Y ya, entonces nos vemos el otro martes, echamos el chisme de otra cosa. El otro martes vamos a seguir con un tema también un poquito como así, profundico. Sí. Y entonces quedamos pendientes de lo que quieran hacer. Vamos a evaluar la posibilidad. Yo creo que vamos a poner una encuesta en Instagram por si no nos siguen, en donde vamos a preguntarles qué preferirían, si un canal, si quieren Las que les abramos el incluyamos acá. micrófono, Ujú. o Historias. quieren o historias que podamos seguir, o quieren ay, gracias, bebita. Nosotros también disfrutamos hablar de Dios un montón. Sí. No todo puede ser chisme, amigo. Este, o si quieren que armemos un grupo de WhatsApp para que hagamos un grupo de ayuda mutua. Entonces, nada, si están en YouTube viendo esta grabación, pásense por nuestro Instagram. Vamos a dejar una publicación porque no lo vamos a poner en historias porque se acaban rápido. Entonces, tenemos es como que vamos a hacer un post donde vamos a dejar la encuesta que prefieren hacer. Porfis. En todas nuestras redes, amigas, teníamos que decirlo para que porfis nos sigan en YouTube, en Instagram y aquí en TikTok. También tenemos un correo electrónico por si quieren enviarnos su historia, por si quieren contarnos algo, por si quieren hacer parte de algún videíto, totalmente invitadas a que vengan aquí también si quieren. A veces nos reunimos, como fue el pasado, que nos reunimos toditas juntas para poder darle un espacio a alguna de ustedes, como lo fue con Vane, con las Vanes. Entonces, nada, muchísimas gracias por todo, las amamos un montón. Chao, amiguita. Chaito, chaito a todas. Chao, mi chiquis. Que descanses. Saludos a tu esposito. Las amamis. Bye.